El presupuesto, una herramienta de control. El presupuesto es la herramienta principal de la gestión financiera. A través de él se pueden obtener una serie de beneficios porque brinda la opción de planificación y de control. Al implementar un sistema de control en el ámbito público, lo que se está buscando es evitar el mal uso de los recursos disponibles. El presupuesto es de mucha importancia para proyectar o estimar los ingresos y egresos de la institución. Puede ser a corto o largo plazo, haciendo comparaciones de los años anteriores para desarrollar una mejor inversión, y así tener menos gasto y mayor ingreso para el Estado. Para hacer un buen presupuesto se debe hacer consultas a las diferentes áreas o departamento de cada institución que dirigen. De esa manera se puede proyectar el presupuesto anual. Todo presupuesto debe ser preparado por un especialista en esta materia como contadores, economistas, administradores, etc. y luego para ser aprobado, debe ser revisado por los financieros de las instituciones y el directorio. Un presupuesto es un pronóstico económicamente cuantificado de los ingresos, gastos y ganancias / pérdidas que se devengarán en un período futuro, las cobranzas, pagos y otros movimientos de fondos que implicarán superávits o déficits. Todo plan de las instituciones es de contar con un presupuesto que cuantifica los objetivos del mismo. La descomposición de los diferentes aspectos del presupuesto fija los objetivos para cada área funcional de la institución. De esta manera se definirán presupuestos de proyectos, venta, compras, gastos operativos, inversiones, etc. Contar con un presupuesto implica establecer metas a cumplir. Es por lo tanto un instrumento de control de la gestión institucional para evaluar los desvíos de lo actuado, ver los objetivos fijados. Es necesaria la existencia de al menos de dos grandes estructuras presupuestarias. El presupuesto económico refleja los ingresos, costos y gastos que se estiman habrán de devengarse durante el ejercicio futuro para el cual se confecciona el presupuesto. El presupuesto financiero refleja los movimientos de fondos que se estiman para el período presupuestado, es decir, cobros, pagos, aportes, retiros, generación de nuevo endeudamiento y afectaciones de fondos a actividades de inversiones o de adquisición de nuevos bienes de uso. Bases para elaborar un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Plan, operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Ejemplos son los viajes. Uno se pone a planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes o gasolina, comidas y hospedaje. Y ya que has visto todo eso, entonces sabrás cuánto necesitas ahorrar y, por lo tanto, cuándo te podrás ir. ¿Cómo elaborar un presupuesto? Para hacer un presupuesto se debe tener en cuenta el análisis del flujo de caja, teniendo en cuenta los ingresos cuando se reciben y salen, las obligaciones financieras y los gastos variables y regulares. Se debe decidir también cuándo hay que hacer frente a las obligaciones de la empresa. Hay distintos periodos de tiempo para los que se puede hacer un presupuesto. Normalmente, se hacen con una base anual, semestral o trimestral. Es decir, con un plan para los próximos 3 o 6 meses o para el próximo año, aunque algunas empresas prefieren hacer un presupuesto continuo. Los presupuestos continuos son aquellos que se actualizan constantemente. Por ejemplo, si tienes un presupuesto anual y extenderlo por 1, 2 o los meses que quieras, según te convenga. Por otro lado, está claro que podríamos hablar de tantos tipos de presupuestos como de empresas distintas que existen. Aún así, sí es posible hacer una clasificación de presupuestos atendiendo a distintos criterios. Estos son los 5 más utilizados. Según el periodo de tiempo que abarca, hablamos de presupuestos a corto o largo plazo. Según el sector en el que se mueve la empresa, los presupuestos son públicos o privados. Según el campo de aplicabilidad dentro de la empresa, se dividen los presupuestos en 2 grandes grupos, los financieros y los de operación. Según su flexibilidad, hay presupuestos variables y presupuestos fijos. Según la técnica que se use para evaluarlos, están los presupuestos estimados o los presupuestos estándares. Etapas de la preparación del presupuesto. Diagnóstico financiero.
En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en periodos anteriores. Formulación presupuestaria. Adquieren dimensión monetaria en términos presupuestarios. Ejecución presupuestaria. Se relaciona con la puesta en marcha de los planes. Control del presupuesto. Mide la ejecución de todas las actividades empresariales. Evaluación del presupuesto. Se prepara un informe de los resultados obtenidos. Presupuesto maestro. Plan operativo y financiero que incluye el presupuesto de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, presupuesto de caja, y los estados financieros proyectados. Ventajas. Motivan a la gerencia general y financiera a definir adecuadamente los objetivos básicos de la empresa. Incrementa la participación de los diferentes niveles de la empresa. Facilitan el control administrativo. Limitaciones. Se basa en estimaciones. Se debe adaptar a cambios permanentes. Su implementación no es automática. Métodos de evaluación presupuestaria. Periodo de recuperación. Mide la inversión en relación con los beneficios monetarios. Método contable. Define el rendimiento con base en una contabilidad del flujo de efectivo descontado. Determina el potencial de los proyectos de inversión por medio de métodos de flujo. Ventajas y desventajas del presupuesto. El presupuesto sirve para hacer una proyección de los gastos y los ingresos que tendrá la empresa en un lapso determinado. Es una gran herramienta para diagnosticar, planificar y controlar los recursos internos de las organizaciones para los diferentes procedimientos que tienen que ver con su ocupación. Ventajas del presupuesto. La empresa puede determinar de manera temprana sus problemas y crear contingencias. Permite la revisión y evaluación de políticas para alcanzar los objetivos deseados. Ayuda a la correcta planificación de los costos de producción. Crea la necesidad de idear medidas para utilizar eficientemente los recursos de la empresa. Facilita el control efectivo sobre las funciones y actividades de la empresa. Desventajas. Están basados en estimaciones. Debe ser adaptado a los cambios de importancia que surjan. Su ejecución no es automática. No debe tomar el lugar de la administración. Toma tiempo y costo prepararlos. No se deben esperar resultados inmediatos. Los principios presupuestarios buscan aumentar la transparencia del proceso y facilitar su ejecución. Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, especificación, legalidad e integridad, sostenibilidad. Universalidad. Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. Unidad. El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un esquema estandarizado. No podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. Programación. Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. Equilibrio y estabilidad. El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. Plurianualidad. El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Eficiencia. La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. Eficacia. El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. Transparencia. El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución.
Flexibilidad. El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la programación. Especificación. El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse. En consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. Legalidad. En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente. Integralidad. Entre todos los componentes del S1NFIN y entre todos los componentes presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los vínculos en y entre la formulación y la ejecución. Multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. Sostenibilidad. El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o superávit como resultado de la gestión. De la programación presupuestaria. Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación, y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución. Cronograma para la elaboración de la proforma presupuestaria. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas elaborará el cronograma para la programación y formulación de la proforma del presupuesto general del Estado para el siguiente ejercicio fiscal y la programación presupuestaria cuatrianual y la presentará para aprobación del titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluirá las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso hasta la incorporación de los ajustes resueltos por la Asamblea Nacional para la aprobación de la proforma presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual. Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la asignación de los entes responsables de su cumplimiento, se especificarán en las directrices presupuestarias, de conformidad con lo que establece el artículo 295 de la Constitución. Ciclo presupuestario. Se entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades. Por ejemplo, el ciclo de estudio empieza en el primer año de básica y concluye en el tercer año de bachillerato. Igual cosa ocurre en las finanzas públicas, que también tienen un inicio en la programación y un final en la clausura y liquidación presupuestaria. Sin embargo, el ciclo presupuestario tiene varias etapas, que son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado e institucional. Aquí las entidades definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. Formulación. Es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Aprobación. Elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, la envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. Ejecución. Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previstos. Evaluación. La evaluación y seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido.
así como el análisis de variaciones financieras, clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y a esta acción se la conoce como clausura, es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes al 31 de diciembre serán reconocidas en el nuevo periodo fiscal. Clasificadores presupuestarios. Las instituciones públicas efectúan múltiples transacciones en materia de recursos y gastos. Generan información que a través de los clasificadores presupuestarios es ordenar y expresar en distintas formas. Propósitos de los clasificadores. Facilitar la información de los presupuestos mostrando decisiones programadas y su financiamiento. Facilitar el registro libre rápido de la ejecución presupuestaria. Facilitar el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del gobierno. Facilitar la fiscalización por personas distintas de las que se ejecutaron el presupuesto para establecer responsabilidades. Características de los clasificadores presupuestarios. Unidad. Que se efectúe en un solo registro. Amplitud. Que permita el registro de todas las transacciones. Universalidad. Que puedan ser utilizadas por todas las instituciones públicas. Analíticos. Se usan a nivel de gestión de administración. Sintéticos. Se usan a nivel de políticas de decisión. Presupuesto público. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos. 1. Ingresos. 1. Impuestos. 1. 2. Seguridad social. 1. 3. Tasas y contribuciones. 1. 4. Ventas de bienes y servicios. 1. 7. Rentas de inversiones y multas. 1. 8. Transferencias y donaciones. 2. Capital. 2. 4. Venta de activos no financieros. 2. 7. Recuperación de inversiones. 2. 8. Transferencias y donaciones. 3. De financiamiento. 3. 6. Financiamiento público. 3. 7. Saldos disponibles. 3. 8. Cuentas pendiente por cobrar. 3. 9. Ventas anticipadas. Gastos. Entre las clasificaciones que se otorgan a los gastos, una de las más utilizadas es la denominada clasificación económica y es la siguiente. Gastos corrientes. Son aquellos que luego de realizarlos no modifican en el balance general, los activos fijos ni los pasivos. Gastos de producción. Se relacionan con la adquisición de bienes o servicios que realizan las empresas públicas cuya misión es la producción, como por ejemplo Petroecuador. Gastos de inversión. Cuando realizamos gastos cuyo objetivo es la formación de activos fijos de carácter institucional o de uso público, estamos frente a un gasto de inversión. Gasto de capital. A diferencia del anterior es cuando adquirimos activos fijos que ya han sido elaborados. Aplicaciones de financiamiento. Constituye el monto de la deuda pública, en lo que hace relación al capital, que está siendo objetivo de distribución.